¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la sardina que comes? Pues muchas vienen de aquí, de estas manos, de estos hombres que llevan más de 24 horas sin dormir, de estos chicos de 16, 17 años que ya trabajan como adultos, de estas mujeres que limpian 1000 sardinas por hora sin levantar la vista, y también de estos ancianos de 80 años que arrastran cajas y carritos como si el tiempo no hubiera pasado, sin una sola máquina, sin parar un solo día, alimentando Europa desde el 1700. Bienvenido, bienvenidas al puerto de Essaouira. Fíjate las barcas, todas azules, y no es casualidad. Los pescadores de Essaouira llevan generaciones convencidos de que ese tono concreto de azul desorienta las sardinas y hace que sea más fácil atraparlas. Superstición o tradición lleva funcionando desde hace siglos. En ese puerto conviven dos mundos: las barcas tradicionales de madera, construidas aquí mismo en el astillero a mano, igual que siempre, y los pesqueros más modernos, más grandes, con motor y equipamiento. Pero el sistema de trabajo es el mismo para todos. Cuando vuelven, todo se descarga igual, a mano, sin máquinas. Cada barca lleva un versículo de Corán pintado en el casco. Para un hombre que sale al Atlántico abierto a medianoche con una barca pequeña, esas palabras no son decoración, son lo más parecido a un seguro de vida que existe. Y sí, salen a medianoche, a las 12, a la 1, a las 2 de la madrugada. Pasan la noche entera en el Atlántico, solos, con frío, con viento, y vuelven al amanecer. Cuando ves estas imágenes, estas personas llevan más de 24 horas sin dormir, y todavía les queda la descarga. Muchos marineros son jóvenes, 16, 17, 18 años. Aquí ser pescador no es una elección, es una herencia. No hay otra posibilidad. El abuelo pescador, el padre pescador, el hijo pescador. Una cadena que no se rompe. Nadie se lo impone. Simplemente es lo que se ha hecho siempre y lo que da de comer a la familia. Y este puerto lleva dando de comer a la familia desde mucho antes de lo que imaginas. Fenicios, romanos, portugueses, todos pasaron por aquí, antes de que existieran Casablanca, Tánger o Gadir. Essaouira era el puerto más importante de Marruecos, el que conectaba África con Europa y América, 3 continentes, desde aquí. La descarga es uno de los espectáculos más brutalmente auténticos que he visto en mi vida. No hay grúas, no hay cintas transportadoras, no hay tecnología. Todo se hace con un gancho de hierro, un arpión, con el que enganchan las cajas directamente desde la barca y las arrastran hasta el muelle, una tras otras, durante horas, con el sol que ya aprieta, el hielo derritiéndose por el suelo y las gaviotas lanzándose en picado sobre la sardina, sin que nadie las pare. Nadie, las gaviotas aquí mandan, y todo el mundo lo acepta. Las cajas son de colores: rojo, azul, amarillo, verde. Cada color identifica a una familia, a una embarcación. Sin ordenadores, sin código de barras, solo colores. El sistema de organización más antiguo y más eficiente que existe. Y entonces llegan las mujeres, se sientan en el suelo, rodean las cajas y empiezan a trabajar con una velocidad que deja paralizado. Limpian, seleccionan y preparan las sardinas a mano, una por una. Una mujer experimentada limpia hasta 1000 sardinas por hora. 1000. Es un oficio que se aprende de madre a hija desde pequeña, sin ninguna escuela, sin ningún título, solo práctica. Toda una vida de práctica. Y fíjate en las mujeres mayores. Hay señoras de 70, 80 años, trabajando exactamente igual que las jóvenes, al mismo ritmo, sin parar, sin quejarse. Aquí el trabajo no tiene edad. Y esto te dice más de esta cultura que cualquier libro. Después de la descarga y la selección viene la subasta, la lonja. En menos de una hora, el pescado que acaba de llegar ya tiene comprador. Parte va a los mercados locales, parte va a las fábricas de conserva del norte de Marruecos, y una parte, y esto es lo que casi nadie sabe, acaba exportada a España, Francia e Italia. Esa lata de sardinas que abres en casa sin pensar demasiado puede haber pasado exactamente por aquí, por estas manos, por estas cajas de colores,
por este puerto. Y lo que se exporta aquí acaba en una parrilla de carbón frente al océano, a menos de 3 euros. Antes de irme de este puerto, me quedé parado mirando a un hombre de unos 70 y tantos años arrastrando una caja de jardina solo, sin ayuda, sin prisa, sin queja. Y pensé en cuántas veces nos quejamos en Europa por trabajar 8 horas sentados en una silla, con calefacción, con café, con el móvil en el bolsillo. Esa gente, desde los 16 hasta los 80 años, trabaja a veces día y noche, con frío, con calor, con las manos en el hielo, y no se quejan, y sonríen, y siguen. A veces en Europa miramos a los marroquíes con prejuicio. Los vemos en nuestras calles y pensamos cosas que no deberíamos pensar. Pero nadie nos cuenta esto. Nadie nos muestra lo que hay detrás. El sacrificio, la dignidad, la desesperación, el orgullo de un trabajo que sostiene a familias enteras y alimenta a medio continente. La próxima vez que abras un lata de sardinas, ya sabes lo que hay detrás. Y quizás eso cambie algo.